Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Recuerden, hermanos, que esa palabra va a tener una gran fuerza en medio de los discípulos, porque para ellos la visión mesiánica era una visión davídica. ¿En qué sentido? En que el Mesías que iba a venir era el que iba a recuperar el trono de David, se iba a sentar en su trono, iba a convocar a todos los ejércitos, a todos los hombres de Israel, iba a crear un ejército enorme, iba a expulsar a todos los romanos, a todos los enemigos, iba a someter a todas las naciones. Entonces el más importante iba a ser como el primer ministro, era el que iba a estar, vamos a decirlo así, al segundo al mando en cuanto al poder en el pueblo de Israel. Entonces esa palabra va a ser una palabra que va a resonar mucho dentro del pueblo de Israel, de los apóstoles. ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más grande? Pero recuerden, hermanos, que en la palabra de Dios, cuando Dios llama a alguien a un cargo grande, no lo está llamando para que sea Él el que sea más importante y todos los demás lo vean, lo aplaudan. No. El llamamiento de Jesús, el que llama a cargos más grandes y más importantes, es al que le delega más responsabilidad sobre sus hermanos. Porque Jesús mismo le va a decir eso a sus discípulos en la noche del Jueves Santo. El que quiera ser el más grande, y Jesús va a volver a utilizar esa palabra. Aquí están discutiéndola y no va a ser la primera vez que va a salir esa palabra, esa pregunta. Jesús en la noche del Jueves Santo les va a decir: el que quiera ser el más grande de todos, que sea el servidor de todos. Ese es el más grande en el reino de los cielos, aquel que es el servidor de sus hermanos. Y para servir hay que agacharse, hay que bajar para poder servir. Mientras que si yo estoy arriba y solo aprendo a ver hacia arriba, entonces se me olvida el que está abajo, que es el que necesita de mi ayuda. Por eso la vocación del cristiano es la vocación del servicio. Un verdadero cristiano es el que está llamado a entregar su vida por los demás, es el que está llamado a servirle a sus hermanos, a todo aquel que nos necesita. Las lecturas de hoy es como un eco del evangelio que leíamos ayer, ¿verdad? Del rico y Lázaro, aquel hombre que pasaba grandes necesidades, y aquel hombre, el rico, jamás se dio cuenta de la necesidad de aquel hombre. Murió aquel hombre en aquella necesidad y el rico murió en su ceguera espiritual. Entonces, eso es lo que un cristiano no debe guardar en su corazón. Siempre debe estar dispuesto a desgastarse, a entregarse. Me acuerdo que una ocasión decía, un hermano sacerdote decía, en una prédica que nos daba, decía esto: es que a una persona no solamente se le puede dar dinero, ni cosas materiales, también le podemos dar nuestro tiempo. ¿Cuántas personas sufren de soledad? ¿Cuántas personas están necesitando que alguien les escuche, que alguien hable con ellos?
pero cada quien está encerrado en su mundo, cada quien está encerrado en sus propios problemas, en su propia situación. Entonces nos cerramos a nuestro corazón, cerramos la posibilidad de que la otra persona pueda acceder a nosotros y podamos escucharle. Hay tantas personas que necesitan sacar lo que llevan dentro, que necesitan hablar, principalmente a veces los que están enfermos, los hermanitos ancianitos que están solos en su casa, que no los visita nadie. Son personas que necesitan sacar lo que llevan dentro, pero no solamente ellos, sino también tantos jóvenes, tantas personas que han ido guardando cosas en su corazón y están necesitando que alguien haga un alto a su celular, a su tablet, a su computadora, a su chat, apague esas cosas y empiece a escuchar a esas personas que necesitan ser escuchadas. Hermanos, a veces pensamos que las obras de caridad, que las obras de misericordia solamente son el meternos la mano a la bolsa y darle dinero a aquella persona, darle comida. A veces no solamente es eso, a veces también el sentido de darle nuestro tiempo, y allí nos estamos desgastando. Y me acuerdo que decía este sacerdote, decía, cuando tú le das tu tiempo a alguien, ahí estás entregando tu vida, porque ese tiempo que dedicaste para escuchar a esa persona, ese tiempo que dedicaste para esa persona, un tiempo que jamás lo vas a recuperar, fue un tiempo que le entregaste a esa persona, y es ahí donde realmente el cristiano se está ofreciendo por las demás personas, está desgastando su vida por las demás personas, porque desgastarla para nosotros mismos, para nuestros propios gustos, para nuestros propios placeres, eso no nos estorba. Como a veces lo hemos dicho, pasar 1 hora en la televisión, 2 horas, 3 horas, viendo un partido de 90 minutos, ¿verdad? Viendo una novela o viendo una película que tarda 4 horas, no nos pesa, pero a veces dedicarle 15, 20 minutos a aquella persona que nos puede necesitar o que puede necesitar que alguien le escuche, nos pesa muchas veces, nos pesa, nos cansa, pero podemos pasar horas en nuestro celular o en el Facebook. E incluso me acuerdo que una vez un padre nos ponía un ejemplo, estábamos en el seminario y decía, eso del internet, decía, eso del Facebook, decía, esa cosa es mala, decía él, eso adormece a la gente. Yo me acuerdo, decía, y contaba él una historia, que dice que una vez llegaron a la parroquia de él, dice, le instalaron el internet, tenía la computadora y todo era novedad, ¿verdad? El internet, qué novedad, internet, y que uno podía hacer esto, que podía, decía, abrir páginas, leer libros, investigar aquí, investigar allá, y empieza, y me dice él, me senté a ver cómo eres volado, dice, y cuando de repente voy viendo que eran las 2 de la mañana, y yo leía un libro, veía esto otro, documentos de los papas, porque le dijeron que ahí usted puede encontrar todo, padre. Documentos, cartas encíclicas, información. Y no, dijo, eso es malo, dijo. Eso de repente a uno, dijo, le duerme la mente, dijo, y no siente el tiempo. ¿Y cuántas personas nos puede pasar eso, verdad? Que viendo televisión o en el celular, por ejemplo, hay niños, hay muchachos, que si su mamá no llega a medianoche a apagarles la luz o a apagarles el celular, no se acuestan a dormir. Pero también los viejos nos pasa eso, ¿verdad? Entonces perdemos la noción del tiempo, pero como estamos en nuestras cosas, no nos molesta, como estamos en nuestras cosas, no nos pesa. Pero cuando es dedicarle tiempo a alguien, cuando eso implica desgastarnos por alguna persona, eso nos pesa, eso nos pesa. Y ahí está la verdadera obra de caridad de un cristiano. Aprender a desgastarnos por los demás. Aprender a, si queremos realmente ser grandes ante los ojos de Dios, debemos aprender a servirles a nuestros hermanos. Y no como esto, que a veces pensamos que solamente aquel que nos busca, no el que nos pide ayuda, sino aquel que nosotros vemos que necesita nuestra ayuda, nuestra amistad, nuestro cariño, porque estamos metiéndonos en un mundo del egoísmo, donde nos encerramos en una burbuja
y creemos que solamente nosotros existimos y no somos capaces de ver a los demás. Como el rico Epulón de ayer, ¿verdad?, del Evangelio. Él se envolvió en una burbuja de riqueza, de comodidades, de banquetes, de fiesta, y se le olvidó su entorno, se le olvidó lo que había a su alrededor. Eso es lo que jamás debemos permitir que suceda en nuestra vida. La indiferencia ante los demás. Hoy preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante? Y Jesús dice, el que se haga como un niño. Y fíjense que cuando vemos los niños, ¿qué es lo que vemos en un niño? Siempre hay capacidad de escuchar, siempre tiene la capacidad de aprender, pero también tiene la capacidad de crecer, ¿verdad? Entonces, esas son las capacidades más importantes de un cristiano. La capacidad de ser dóciles, de dejarnos guiar, la capacidad de siempre estar dispuesto a aprender, la capacidad también de crecer espiritualmente en nuestra vida. Pidamos al Señor que nuestra vida cristiana sea una vida de servicio. No solamente nos conformemos con ser simples espectadores y críticos de la realidad, sino que aprendamos a ser de verdad, aprendamos a ser personas que trabajamos por mejorar nuestro entorno para que sea un mejor lugar para todos, donde se abran las oportunidades de igual manera para todos y que todos podamos crecer y acercarnos al Señor sin discriminación. Si yo puedo servir de grada para que otro suba y se acerque más al Señor, qué bueno, qué bueno. Si yo puedo ser, pero a veces parecería que en la iglesia, así como los discípulos, había competencia de quién era el más importante, a veces tristemente en la iglesia tenemos que toparnos con ese tipo de situaciones. ¿Quién hace mejor las cosas? ¿Quién es el más importante en la parroquia? ¿Qué movimiento es el que más trabaja? Y nos damos cuenta que todo es para el Señor y es Él quien va a dar la recompensa a cada uno de nosotros según el esfuerzo que hayamos puesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.